presentar algunas estadísticas sobre el comercio internacional y el desarrollo. Y luego voy a hablar de las tendencias actuales de la economía y el comercio mundial. Y luego sobre la política comercial en el Perú y el desarrollo nacional. Para finalmente obtener algunas conclusiones. En un ratito. Ok. Están viendo la pantalla, correcto, ¿no? Está en la pantalla el contenido de la Sí, presentación. correcto. Así es. Okay. Entonces, hablemos sobre la teoría del comercio internacional. Primero que nada, ¿qué es el comercio internacional? Bueno, es una pregunta sencilla. El comercio internacional es el intercambio de bienes y servicios entre los países, ¿no? Típicamente le llamamos exportaciones cuando el país vende bienes y servicios a otros países, y le llamamos importaciones cuando el país adquiere bienes y servicios de otros países. Si vemos la historia de la sociedad humana, el comercio internacional ha sido siempre una fuente muy importante de riqueza. Desde los albores de la civilización, donde la potencia dominante en Europa, en el mundo occidental, era Roma, existían, sin embargo, una sociedad de comerciantes que tenían excelentes embarcaciones y que llevaban los productos de un lado al otro, y gracias justamente a la riqueza que genera el comercio, llegaron a ser tan poderosos que en un momento determinado eh, pusieron en riesgo el dominio de Roma, ¿no? Seguramente ustedes sabrán por su estudio de secundaria que Aníbal, el líder de los fenicios, llegó a invadir el Imperio Romano desde el lado occidental, ¿no? Para ello tuvo que atravesar los Alpes y lo hizo con elefantes, pero después de ganar una batalla, luego fue derrotado en una segunda batalla, y así es como finalmente los romanos lograron imponerse. Y esto históricamente evidencia la enorme riqueza que se podía obtener a partir del comercio. En tiempos más recientes, en el siglo XVIII, los ingleses fueron impulsores de la Revolución Industrial y controlaron el comercio mundial, ¿no? Desde aquella época nos viene esta teoría de libre comercio, según la cual, en vista de la enorme riqueza que genera el comercio a todos los que participan, eh, la política comercial más adecuada sería la de libre comercio. Lo cierto es que Inglaterra impuso su dominio sobre el comercio mundial con los cañones. En la época en que China todavía tenía un emperador, allá por el siglo XVIII, los chinos se habían dado cuenta de que el opio estaba embruteciendo a su población, y el emperador decidió prohibir la comercialización de opio, así como ahora que se prohíbe las drogas, pero quien hacía la comercialización del opio eran los ingleses. Entonces vinieron los ingleses con sus cañones y a cañonazos lograron que el emperador chino decida que permitir que se siga comerciando el opio. Así que ya desde aquella época podemos ver el impacto de esta tesis, ¿no?, del libre comercio. Actualmente
observamos la competencia abierta entre Estados Unidos, que luego de un tiempo de encontrarse dormida, como en su momento dijo Napoleón en el siglo XIX, eh, ha renacido, ¿no? Se ha despertado y se ha convertido en una potencia económica, y en este momento hay una competencia abierta entre Estados Unidos y China, y que ha llevado a que el presidente actual de Estados Unidos amenace aplicar aranceles a todo el mundo, ¿no? Incluyendo a sus aliados más cercanos, a Canadá y Europa, países con los cuales ha sido aliado en conflictos bélicos. Um, a ver, voy a tratar de retirar esto un momento. Ahí está, esto está mejor. Ahí está. Entonces, una primera pregunta es ¿por qué comercian los países? ¿No? Y hay varias razones, ¿no? Eh, los países típicamente comercian porque no poseen todos los recursos que la sociedad consume. Entonces, eh, tenemos un asunto de disponibilidad de determinados recursos naturales y también tenemos una cuestión del clima, ¿no? En Europa, por ejemplo, que es un clima templado, no se produce café porque el café es un producto tropical. Entonces los europeos no van a producir café o plátanos y más bien importan estos productos simplemente por el hecho que ellos mismos no los producen. En otros casos no disponen de los recursos naturales, recursos como el cobre o el pescado u otros minerales o el petróleo son más abundantes en otros países, y esa es una razón para realizar el comercio. Pero también hay razones un poco, oh, digamos, Doctor, disculpe que más, le interrumpa. Doctor, no se está diga, compartiendo la pantalla. Estamos no está viendo compartido. el video, pero no la pantalla. Ok, un ratito. Sí, doctor, ya vemos la pantalla compartida. Ok, ya está. Entonces, otras razones ya distintas a la pura disponibilidad de recursos es que los países tienen distintas capacidades, ¿no? Distintas disponibilidades de capital. Y aquí me refiero al capital esencialmente como recurso financiero, ¿no? El capital, podemos hablar de capital físico, una máquina es un capital, pero también el dinero, ¿no? Que se puede utilizar para comprar precisamente esas máquinas es un capital, ¿no? Eh, una de las cosas que se plantea como diferencia entre los países ricos y los países pobres es que en los países ricos hay abundancia de capital, mientras que el capital es mucho más escaso en nuestros países. Eh, y esto se refiere a ambos capitales, ¿no? Al capital físico y al capital financiero. Eh, digamos, el capital financiero es dinero, es plata, ¿no? Entonces, hay muchísimo dinero en Estados Unidos, en Canadá o en Europa, ¿no? Y ahora en China, pero al mismo tiempo hay mucho capital en el sentido físico, ¿no? En términos de infraestructura, en términos de fábricas para producir, en términos de, qué sé yo, capacidad de producción de distinto tipo, ¿no? Capacidad de producción agraria, por ejemplo,
en términos de carreteras, ¿no? En términos de líneas de electricidad, en términos de líneas de telecomunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es capital físico. Y eh, en cambio se sostiene que el trabajo es relativamente escaso en los países más ricos, que es una de las razones por las cuales, en vista que el trabajo es escaso, la gente de los países pobres tiende a migrar a estos países ricos, ¿no? Y bueno, eso crea otros problemas, pero eh, el trabajo, en cambio, en nuestros países es en términos relativos abundante, ¿no? Hay tanta gente que en el Perú, digamos, aproximadamente la mitad, quizá el 40%, eh, están en situación de desempleo o subempleo. Si aquí se abre un cartel y se pone, se necesita trabajadores, inmediatamente se hacen colas. En cambio, uno va a estos lugares en Estados Unidos, en Canadá, y se va a los centros comerciales, por ejemplo, y encuentra carteles en muchos establecimientos donde dicen se necesita ayuda, ¿no? Help needed. Quiere decir que allá el trabajo es más escaso. Por eso la gente de los países pobres se va como migrantes. Y esa es una de las razones por las cuales el salario también es más alto en estos países, ¿no? En términos relativos. Y el otro factor importante que genera diferencias es la tecnología, ¿no? Estos países son los que han ido a través del tiempo generando el desarrollo y la innovación tecnológica, y entonces la tecnología es mucho más abundante allá que en nuestros países. Por lo tanto, estas diferencias son las que explican por qué los países tienen que comerciar. Entonces, cada país tiende a producir aquello que utiliza lo que tiene más abundante. Eh, si, por ejemplo, exportamos café, porque aquí se puede producir café porque tenemos un clima semitropical, ¿no? O si exportamos arándanos, es porque aquí hay mucho suelo disponible y se puede producir, además, con una mano de obra muy barata. Hay que tener en cuenta que este tipo de producción es sumamente intensiva en mano de obra, y la mano de obra aquí es muy barata en comparación a la mano de obra de los países ricos. Entonces, por eso exportamos, tendemos a exportar aquello que tenemos en abundancia. Y entonces de ahí es que viene esta tesis del libre comercio, según la cual el comercio no solamente genera riqueza, lo que es obvio y es lo que evidencia la historia de la sociedad humana, pero también se sostiene a partir de ahí que entonces lo mejor para todos los países es que el comercio sea completamente libre. Y aquí ya esta tesis es una tesis que puede ser discutida porque esencialmente, como ustedes entenderán, en los mercados mundiales los países compiten. ¿Y a quiénes les va mejor? A los que son más poderosos, como ocurre en cualquier parte. Entonces, eso de que nosotros tenemos que liberalizar, lógicamente, tiende a convenirle más a los que ya son los ganadores, ¿no? Del comercio. Pero apenas ocurre algún problema, estos países que son partidarios del libre comercio hacen lo mismo que hace Donald Trump, que empieza a poner impuestos a las importaciones, ¿no? Que en principio debería ser a las importaciones de los productos que compiten con su propia producción. Pero eh, este nuevo presidente es un poco impredecible, algunos dicen caótico, entonces eso no está tan claro, ¿no? En fin, quizás más adelante podamos hablar sobre esta cuestión. Lo cierto es que sobre el comercio internacional y por qué comercian los países y qué es lo que explica el comercio internacional, existen diversas teorías, ¿no? Tenemos la teoría de las ventajas absolutas, que fue la primera teoría que plantearon los economistas en el siglo XVIII. Luego la teoría de las ventajas comparativas, que surgió en el siglo XIX. Y más recientemente, en el siglo XX,
surgió otra teoría que se denomina las ventajas competitivas. Vamos a hablar sobre estas teorías a continuación. Y estas teorías esencialmente se utilizan como sustento para la tesis de libre comercio, frente a lo cual se oponen las tesis del proteccionismo. Entonces, la teoría de la ventaja absoluta eh, fue planteada por Adam Smith, al que se considera el, el padre de la economía. Él escribió un libro cuyo título es La riqueza de las naciones, y frente a la idea predominante entre los países coloniales, particularmente en España, de que lo mejor para que un país sea una potencia económica era tratar de acumular oro y metales preciosos, que eran la moneda de intercambio en el comercio internacional, y que esto se podía lograr, lógicamente, vendiendo todo lo que se pueda y comprando lo menos que sea posible. De esa manera, vendiendo todo lo que podíamos, recibíamos oro, metales preciosos, ya que al comprar nosotros teníamos que entregar nuestro oro y nuestros metales preciosos. Entonces, en el saldo de las exportaciones e importaciones, nos convenía siempre tener superávits, o sea, que las exportaciones sean mayores que las importaciones. Eh, Ustedes se darán cuenta que esta tesis en realidad era insostenible, porque si todos los países hicieran lo mismo, lo que ocurriría es que todos querrían vender y nadie quisiera comprar. Y por lo tanto, el comercio tendería a ser el mínimo posible. Y todas las riquezas y los beneficios que se obtienen del comercio no se lograrían. Entonces, en el extremo, ya si todos están queriendo vender y nadie quiere comprar, no habría comercio, ¿no? Adam Smith planteó la teoría de la especialización como una teoría general en este libro sobre la riqueza de las naciones. Él sostenía que la especialización era una fuente muy importante de incrementos en la productividad. Y para eso él puso un ejemplo de una fábrica de alfileres. Y él decía, en una fábrica de alfileres, si solamente una persona hace los alfileres, él tiene que producir todo, ¿no? Desde el metal del alfiler, luego hacer el pin del alfiler, luego la cabecita del alfiler, etcétera. Y entonces decía que a lo más un trabajador produciendo los alfileres podría producir pues un alfiler al día, ¿no? Mientras que si teníamos 10 trabajadores y se dividía el trabajo entre esos trabajadores de tal manera que uno hiciera el metal, otro hiciera el pin, otro hiciera la cabecita, otro lo juntara, etcétera, eh, la producción sería mucho mayor, ¿no? A la de 10 alfileres. Él decía, podrían producir 1000 alfileres, ¿no? Y esto porque además sostenía que la especialización llevaba a que cada trabajador haciendo su pequeña partecita cada vez la hiciera más rápido, ¿no? O sea, había un proceso de aprendizaje. Y esta teoría de la especialización que él planteaba en general para el progreso económico, él también la planteaba a nivel del país. Y entonces, en su teoría de la ventaja absoluta, él decía que un país debería especializarse de acuerdo a sus ventajas absolutas. ¿Y qué cosa es la ventaja absoluta? Es cuando un país puede producir un bien al menor precio que otros países con los cuales puede comerciar. Entonces, digamos, si nosotros podemos producir el café más barato que Chile, entonces deberíamos venderle café a Chile. Y si podemos producir las paltas más baratas que en Chile, deberíamos venderle las paltas a China. Es decir,
todo lo que nosotros podamos producir más barato que nuestros socios comerciales es lo que deberíamos producir. Entonces la especialización era según los costos de producción, comparando un país con otro país, o un país con los demás países, ¿no? Esta tesis de la ventaja absoluta tiene algunos problemas. Dos países que compiten solo podrían beneficiarse de la especialización siempre que sus ventajas sean complementarias. Y eso, por supuesto, no es seguro, ¿no? De otro lado, es difícil mantener la ventaja absoluta en un producto. La ventaja absoluta, es decir, el menor costo, dependía en aquella época principalmente del costo de la mano de obra. Estábamos en los albores de la industrialización y por lo tanto, digamos, la fábrica no era, pues recién empezaba a ser el tipo de centro de producción principal. Y la fábrica utilizaba unas cuantas herramientas, no había mucha maquinaria. Entonces, Adam Smith decía, los países tienen que aprovechar sus ventajas absolutas, es decir, producir aquello cuyos costos en el país son menores que los costos en los países vecinos, digamos, o con los que comercian, ¿no? Y bueno, otro problema con esta tesis es que podría ocurrir que un país no tenga ventaja absoluta en ningún producto, o sea, que no pueda producir ningún producto más barato que los demás, y por lo tanto, ¿qué haría la gente? Se moriría de hambre, ¿no? Esto ocurrió más o menos por la época en que se produjo la independencia de Estados Unidos, de tal manera que este libro de Adam Smith fue muy influyente, ¿no?, en las teorías económicas de ese momento. Sin embargo, poco tiempo después, ya en el siglo XIX, aparece otro economista que corrige esta teoría de la ventaja absoluta y sostiene una teoría que le llama de la ventaja comparativa. Y observen ustedes aquí la diferencia entre la ventaja absoluta y la ventaja comparativa. En la ventaja comparativa, en ambos casos se plantea la idea de la especialización, pero en la ventaja comparativa, en lugar de comparar los costos de producción de un país con otro país, se compara los costos de producción dentro del mismo país. Entonces, la pregunta no es ¿qué puedo producir más barato que otros países?, sino ¿qué es aquello que yo produzco que es lo más barato que puedo producir? Los economistas hablan en ese sentido de eficiencia económica. O sea, ¿en qué tipo de productos yo soy más eficiente? Entonces, como el ejemplo que yo les he puesto ahí en las láminas, pero que no voy a desarrollar porque me va a tomar mucho tiempo, en el ejemplo se plantea que el Perú puede producir café y paltas más barato que en Chile. Pero, eh, aún así, si comparamos la producción de café versus la producción de paltas en el Perú, resulta que el Perú es más eficiente en la producción de café que en la producción de paltas. Y por lo tanto, conviene que se especialice en la producción de café. Y dejaría las paltas para que se produzcan en otro país. En este caso, en el ejemplo, para Chile, a pesar de que sus costos de producción son más altos tanto en café como en palta, sin embargo, en Chile, la palta es relativamente más barata que el café. Y por lo tanto, a ellos les conviene especializarse en la producción de paltas y a nosotros en la producción de café. Y lo que sostiene esta teoría de la ventaja comparativa es que en esta especialización por ventaja comparativa, donde no importa la comparación entre el costo de producir la palta y el café entre Chile y nosotros, sino importa la comparación entre el café y la palta en cada país. En esa especialización, ambos nos vamos a beneficiar. Y eso está aquí en el ejemplo. Les voy a dejar esto para que ustedes lo revisen.
Y esa es la teoría que actualmente se utiliza con relación al comercio internacional. Increíblemente, esta teoría apareció en este libro de David Ricardo, y observen ustedes el nombre de David Ricardo, le suena familiar, ¿no? Yo cuando era estudiante de economía siempre me preguntaba, ¿y por qué David Ricardo se llama David Ricardo? Él debería, si era inglés, debería llamarse David Richards, ¿no? Como es el apellido en inglés. Resulta que este señor era judío, y era judío sefardí, es decir, de aquellos que fueron expulsados de España por la reina Isabel eh, poco antes del descubrimiento de América, ¿no? Y muchos se fueron hacia el norte, se fueron a todas partes, pero muchos se fueron hacia el norte, y la familia de David Ricardo terminó en Inglaterra, y él es el autor de este libro importante, ¿no? En el cual se plantea una teoría que hasta hoy se sostiene como la explicación del comercio internacional y como la que justifica, ¿no? la, eh, la tesis de libre comercio. Como se sostiene en esta teoría, la especialización por ventaja comparativa es buena, es positiva para todos los países que intervienen en el comercio mundial. Desafortunadamente, lo que uno puede observar a través de la historia es que los beneficios del comercio internacional eh, no se han distribuido de manera equitativa. Hay los países ricos que tienden a tener grandes, enormes ganancias del comercio internacional, mientras que los países pobres obtienen también beneficios, pero inferiores. Ya en los años después de la Segunda Guerra Mundial, en el propio Banco Mundial, en Estados Unidos, hubo un economista que sostuvo una teoría de ventajas comparativas dinámicas, ¿sí? Y que es un poco más realista, porque básicamente lo que observaba este señor es que si comparamos, por ejemplo, Estados Unidos, América del Norte y América del Sur, eh, a comienzos de la independencia, no habían diferencias tan significativas en las ventajas comparativas entre Estados Unidos y los países de Sudamérica, el Perú en particular. ¿No? Eh, Básicamente, lo que vemos ahora es que en Estados Unidos hay mucha riqueza y en cambio el Perú hay mucha pobreza, ¿no? Eh, y eso es una diferencia. Además, desde el punto de vista tecnológico, Estados Unidos está mucho más avanzado y nosotros estamos bastante atrasados. A comienzos de la independencia, pues las diferencias no eran tan significativas, ¿no? Eh, y entonces es a través del tiempo que Estados Unidos ha ido desarrollando, ha ido acumulando esta riqueza en primer lugar, y en segundo lugar ha ido desarrollando este conocimiento tecnológico, y las diferencias de ingreso entre ellos y nosotros se han agrandado de una manera muy marcada, ¿no? Entonces lo que él decía es, las ventajas comparativas no son estáticas, ¿no? Van cambiando a través del tiempo. Y luego podemos ver que eh, países que originalmente eran más rurales, más atrasados, más pobres, han entrado en procesos de industrialización acelerada y han logrado convertirse en países ricos, ¿no? Uno de esos primeros, después de la Segunda Guerra Mundial, fue Japón, y luego, posteriormente, Corea del Sur y Taiwán. Si ustedes comparan el ingreso per cápita de Taiwán y Corea en los años 60, a comienzos de los 60, con el Perú, eh, el ingreso per cápita de Corea del Sur era $200 y el ingreso per cápita del Perú era $400.
a comienzos de los 60. Es decir, nosotros duplicábamos a Corea en cuanto a nivel de ingreso per cápita. Y en el caso de Argentina era mucho peor, porque Argentina nos duplicaba a nosotros. O sea, ellos tenían $800 de ingreso per cápita y eran 4 veces más ricos que los coreanos. Sin embargo, los coreanos llevaron adelante un proceso de industrialización y ahora tienen un ingreso per cápita de $40.000 y Argentina pues está alrededor de los 15.000. Entonces, no, Corea del Sur, Taiwán, nos han dejado atrás, a pesar de que han empezado eh, con un nivel de pobreza superior al nuestro. Por si acaso, si tienen alguna pregunta, pueden interrumpir, no hay ningún problema. Hagan sus preguntas en cualquier momento y así quizás podemos hacer una clase un poco más interactiva. Solamente tienen que avisarme cuando hacen una pregunta porque yo no estoy, como tengo la pantalla con la lámina, no veo si alguien levanta la mano. Y aquí hay otra observación importante, ¿no? Que las ventajas comparativas de los países que se han industrializado recientemente, digamos, se han logrado gracias a estrategias y políticas deliberadas. Esto fue muy notorio en los casos de Japón y en los casos de Corea y Taiwán, porque hubo institutos de desarrollo que eran organizaciones públicas y que se dedicaban a hacer la planificación. Y ellos decidían, ¿no?, qué tipo de desarrollo industrial querían lograr. Por lo tanto, hay un rol importante, según esta visión de este economista, que era el economista jefe del Banco Mundial en los años 60, que luego se dejó de lado, ¿no? Voy a hablar sobre eso más adelante. Mucho más recientemente, en la década de los 90, un profesor de la Universidad de Harvard, de nombre Michael Porter, desarrolló el concepto de ventaja competitiva, que originalmente se planteó para las empresas, pero que luego también se planteó para los países, ¿no? Y él plantea estas preguntas: ¿por qué algunas naciones tienen éxito en la competencia internacional? ¿Cuál es la influencia que tiene una nación sobre la competitividad de sus industrias? ¿Y por qué empresas de diferentes naciones eligen estrategias particulares? Lo interesante de Michael Porter es que él planteaba que para desarrollar ventajas competitivas había que también desarrollar tecnologías que permitieran la diferenciación de productos, ¿no?, y que se mejorase de manera sostenida la calidad de los productos para lograr una reputación de marca, y que eso también se apuntalaba con el servicio al cliente. Entonces, básicamente, él llama la atención sobre el importantísimo rol de la innovación en la competencia en los mercados internacionales y en el desarrollo de ventajas competitivas sostenibles de los países. Para añadir un elemento sobre la cuestión de la innovación, algo que tenemos que observar es que no todos los productos o servicios se caracterizan por la misma dinámica e innovación. Si vemos la producción de agua potable, ciertamente ha habido innovación, ha habido cambio tecnológico, ¿no?, desde el siglo XX, pero ha sido relativamente lenta, ¿no? De manera similar en cuanto a la generación de electricidad, excepto quizás con las energías no convencionales, o en la agricultura, ¿no? En cambio, la innovación y el cambio tecnológico es mucho más rápido en las industrias, en el sector industrial, en la electrónica, ¿no?,
en los sistemas de computación, y se observa pues que allí ha habido un desarrollo exponencial, ¿no? Imagínense ustedes cómo ha sido el desarrollo, por ejemplo, en las telecomunicaciones, que, eh, digamos, al comienzo de los 90, eh, prácticamente no se usaba el Internet, ¿no? En el Perú. Bueno, se empieza a usar a fines de los 80 en Estados Unidos, pero todavía de una manera incipiente. Y en poquísimo tiempo se crea esta plataforma de Internet y podemos comunicarnos de manera inmediata con prácticamente todo el mundo. Cuando en la época yo dictaba un curso en la Universidad de Lima y sacaron los primeros teléfonos celulares, que eran más o menos del tamaño y peso de un ladrillo. Así eran los celulares. Y eran carísimos. Un celular costaba $2.000 en esa época. Y el cambio tecnológico ha sido tan rápido, ¿no? Que primero salieron estos celulares analógicos, que eran, creo que les llaman zapitos, ¿no? Eh, y después empezaron ya los smartphones, ¿no? Que no solamente servían para hacer comunicación, sino que un smartphone sirve para ahora tantísimas cosas, ¿no? Sirve para manejar, por ejemplo, como un GPS, sirve para tener tu agenda, ¿no? Yo tengo mi agenda en el celular y me avisa cuando tengo una reunión. Sirve para obtener noticias, qué sé yo, sirve este, hasta para saber a qué altura estoy cuando voy a la sierra, por ejemplo, ¿no? Cuál es la altitud y tantas otras cosas para las cuales se utiliza el smartphone. Ya no es básicamente o principalmente un teléfono que uno utilice para poder comunicarse con otra persona. Y eso es un cambio tecnológico rapidísimo, ¿no? En comparación a otras industrias donde el cambio tecnológico es lento. Ahora piensen ustedes en lo que el Perú exporta, ¿no? El Perú exporta minerales y básicamente la tecnología tampoco ha cambiado mucho en la explotación de los minerales. Exportamos productos agrícolas, espárragos, arándanos, y el cambio tecnológico pues tampoco es tan significativo. No es que no haya cambio tecnológico. En todos los sectores de actividad económica hay cambio tecnológico, pero lo que estoy tratando de señalar es que en un tipo de industrias el cambio tecnológico es muchísimo más rápido. Y esa es una de las razones por las cuales los países más avanzados tienen mayores ventajas competitivas y pueden obtener mayores beneficios del comercio internacional. El factor clave de la competitividad es la productividad. Los países que tienen una mayor productividad son los que tienen productos más innovadores, productos de mejor calidad y que además son producidos con eficiencia desde el punto de vista económico. Entonces, los países que tienen empresas que desarrollan este tipo de ventajas son los que van a tener mayores beneficios por su participación en el comercio internacional. Eh, una de las cosas que ha ocurrido en el desarrollo de los países es que el comercio internacional ha sido impulsado fuertemente por la inversión extranjera, ¿no? Es decir, en el Perú, en los años 60, básicamente exportábamos minerales, algodón y azúcar. Y ustedes podrían ver en ese momento que la inversión para la producción de minerales y para el algodón y el azúcar, ella era mayoritariamente de propiedad extranjera, ¿no? Y así a través del tiempo. Si lo vemos ahora, la explotación de los minerales sigue siendo hecha a partir de inversión extranjera. Los arándanos, los espárragos, hay inversores nacionales, como también los hay en la minería, pero la mayoría son extranjeros. Entonces, por lo general, los extranjeros hacen estas inversiones porque quieren llevar los productos a sus países. Y eso es lo que propicia el desarrollo del comercio internacional.
Eh, en los años 60, así como el propio Banco Mundial planteó la teoría de las ventajas comparativas dinámicas, un economista argentino de nombre Raúl Prebisch eh, planteó una teoría que él llamó de las relaciones centro-periferia. Básicamente, él enfocaba las relaciones de comercio entre los países como relaciones de dominación y subordinación. Había una división del trabajo en esta teoría en la que los países del centro producían productos manufacturados de alta tecnología, mientras que los países de la periferia eran países pobres, rurales, más atrasados y que producían principalmente materias primas para las industrias de los países desarrollados. Materias primas que ellos transformaban y luego nos vendían a nosotros como productos manufacturados. Y en esta relación comercial entre los países del centro y de la periferia, él observó que los términos de intercambio eran desfavorables. Esto es, que mientras que los precios de nuestros productos, de las materias primas, iban por la escalera, los precios de los productos manufacturados iban por el ascensor. Entonces él señaló que los términos de intercambio se deterioraban. Y eso él atribuyó precisamente a que los mayores beneficios que se podían obtener en el comercio internacional era a través de productos manufacturados. Por lo tanto, había que cambiar esa situación a través de impulsar procesos de industrialización entre nuestros países. Hay que decir, además, que después de la Segunda Guerra Mundial, esta idea de que la industrialización significaba el progreso era compartida universalmente. Incluso Estados Unidos, en su momento, con la Alianza para el Progreso, que fue un acuerdo entre los países de América Latina con Estados Unidos, trató de impulsar procesos de industrialización. Estos son los gráficos que veía Raúl Prebisch sobre los términos de intercambio, que es un índice entre los precios de las exportaciones y los precios de las importaciones. Entonces, la caída significa que los precios de importaciones, que son los que están en el divisor, ¿no? Se incrementan a una velocidad mayor que los precios de exportación que están en el numerador, ¿no? Entonces, la tendencia es a caer. Y básicamente esto significaría que los países que venden productos manufacturados se benefician porque los precios de esos productos suben más que los precios de nuestros productos que no son manufacturados, que son materias primas, y que se incrementan a una velocidad menor. Lo que significa que cada vez teníamos que entregar más productos primarios por unidad de producto importado. Este es un gráfico que he preparado yo y que ha sido, digamos, una de las razones por las cuales esta teoría se ha cuestionado. Eh, Aunque aquí podemos ver básicamente lo mismo, ¿no? Que hay una tendencia decreciente de los términos de intercambio hasta más o menos comienzos del siglo XXI, en que hay un repunte de esta relación. Pero luego ya hacia eh, la siguiente década del siglo XXI, estos términos de intercambio vuelven a caer. Hay todo un desarrollo de esta teoría de eh, Raúl Previs, según la cual eh, los países de la periferia imitan el consumo de los países centrales y por tanto tendemos a importar muchos bienes de consumo, pero no solamente bienes de consumo, sino que la maquinaria, equipamiento que se necesita para la producción también se tiene que importar. Y dado que los precios de nuestros productos de exportación tienden a caer, hay un desequilibrio en la balanza de pagos, ¿no?
o sea, entre lo que exportamos y lo que importamos, en términos de valor, cada vez las importaciones tienen más valor y las exportaciones menos valor, y eso genera déficit en la balanza de pago. Y mientras que eh, en los países desarrollados se sostenía que a largo plazo en los países pobres, entrando en estos procesos de industrialización, también avanzarían hasta convertirse en desarrollados y alcanzar a los países ricos. A eso se le llamó la teoría de la convergencia. Todos iban a converger a un nivel de ingresos similar. Lo que hemos visto es que, eh, digamos, 80, 90 años después, en realidad las desigualdades se han incrementado de manera significativa, o sea que no hemos prosperado, no se han reducido las diferencias y los países pobres se han ido haciendo cada vez más pobres, los países ricos cada vez más ricos. Frente a eso, Disculpe, profesor, propone, diga, una pregunta. Una adelante. pregunta. Eh, como usted puso el ejemplo, ¿no? De que hay países pobres que exportan a países como, por ejemplo, Europa, países de Europa. Ujú. ¿No les ayudarían con el proceso de exportación? Porque, como usted dijo, no hay un desbalance ahí, en donde se gasta en maquinarias, en la exportación. Los países a donde están exportando, que serían de Europa, no ayudarían en esa exportación, porque claro, ellos también están haciendo... Sí, claro, pero el problema surge por el tipo de productos y el nivel de beneficios que generan, según esta tesis de Previs, ¿no? Es decir, los países ricos exportan productos manufacturados y los países pobres exportan materias primas. Y los precios que van variando a través del tiempo suben más para los productos manufacturados y suben menos, poco, para los productos que son materias primas. Entonces, los beneficios, ¿quién los va absorbiendo? Los países ricos. Y eso sería, ¿no? Al menos parte de la explicación por qué los países ricos ahora son mucho más ricos y los países pobres son más pobres en términos relativos. Bueno, la respuesta para eso Ok, gracias. es, ok, la respuesta a eso era también industrializar nuestros países. Y efectivamente, eh, digamos, hasta los años 70 hubo apoyo de los países desarrollados para que nosotros nos industrializáramos. Pero hay muchas razones por las cuales eso no funcionó y fracasamos, ¿no? En parte fue que la estrategia estaba equivocada. En parte, la manera como, digamos, nos ayudaron, a la larga no resultó ser beneficiosa, sino que más bien resultó ser un problema. Eh, yo mencionaba el caso de la Alianza para el Progreso, ¿no? En Punta del Este, en Uruguay, en 1961 se reunieron todos los presidentes de América Latina con el presidente de Estados Unidos y Estados Unidos dijo, ustedes hagan sus planes de desarrollo y Estados Unidos va a poner el financiamiento para que se industrialice. Bueno, eso, como ya sabemos a estas alturas, no funcionó, ¿no? Por el contrario, posteriormente se produjo una crisis de la deuda muy grande y esa crisis ha generado mucha pobreza, ¿no? Nunca conseguimos desarrollarlo, pero no solamente eso, sino que como vemos ahora, nuestro país abandonó la idea de que debíamos industrializarlos. Y entonces ahora se piensa que podemos lograr el desarrollo exportando arándanos, exportando espárragos, ¿no? Y también exportando minerales. Y lo que muestra la historia del mundo es que ningún país se ha desarrollado exportando materias primas, que el desarrollo necesariamente pasa por la industrialización. Eh, digamos, tomaría mucho tiempo explicar cómo es que se produce la crisis económica a finales del siglo XX, ¿no?
Ustedes tendrían que leer un poco de historia, pero lo cierto es que hubo una crisis de la deuda en los años 80, en la que todos los países de América Latina fuimos atrapados y para tratar de salir de la crisis necesitábamos financiamiento. Cuando la gente está apurada porque está en crisis, porque no tiene plata, necesita que alguien le preste. Y entonces ahí vino la condicionalidad de estas organizaciones, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, y nos obligaron a aplicar lo que ahora se conoce como el neoliberalismo, ¿no? Liberalizar los mercados, privatizar las empresas públicas, reducir el tamaño del Estado, liberalizar el comercio internacional, liberalizar el tipo de cambio, la tasa de interés, los salarios, todo, ¿no? Y supuestamente con eso el Perú lograría despegar y dar un salto. Lo cierto es que en la primera década de ese tipo de políticas no sirvió de mucho. Yo les voy a mostrar un gráfico ahí. Y recién en la segunda década, a partir de 2005, y no por esas medidas, sino porque aparecieron China y la India como países que tenían una alta demanda de materias primas, entonces nuestras exportaciones empezaron a aumentar rápidamente y salimos de la crisis. La crisis empezó el 75 y fue una caída tan profunda hasta los 90, y en los 90 hay una recuperación, pero una recuperación muy lenta, demasiado lenta, hasta 2005, que alcanzamos otra vez el nivel de ingreso per cápita del año 75, y de ahí para adelante tenemos como una década de expansión, donde efectivamente mejoró significativamente la situación económica, y estábamos más o menos hasta que vino la crisis de 2008-2009, que nos afectó, pero no tanto, y luego vino la crisis del COVID, y eso nos ha terminado de afectar, y entonces ahora tenemos el mundo que tenemos en este momento, ¿no? Eh, Acá les presento algunas estadísticas sobre el desarrollo. Por ejemplo, esto es la participación eh, por regiones en las exportaciones mundiales. Eh, bueno, vemos claramente que Europa es uno de los países que tiene una mayor participación. Luego, Estados Unidos, esto, acá me falta los años. Eh, Esto es los últimos, desde la década del 2000. A ver, esto, no, esto es desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Y vemos cómo China, aquí Asia en particular, ha ido creciendo recién a partir de la década del 2000, y ahora en este momento ya superó a Estados Unidos, ¿no? Aquí tengo este otro gráfico, este de acá, que muestra solamente Estados Unidos, Reino Unido y China. Y vemos cómo de 1948 China era poquísimo importante, y en los 90 empieza a crecer, básicamente en los 90, supera primero al Reino Unido y después supera a Estados Unidos. Estas son las exportaciones mundiales de mercancías por regiones. A nivel mundial, en 1948 eran 59.000 millones de dólares, y en 2022, miren ustedes cómo se multiplicó esto a 24.312 millones de dólares. Perdón, estos son billones, o sea, 24 billones, ¿no? Mientras que acá son 59.000 millones. Estados Unidos
representaba el 21 de estos 59, ¿no? Pero después empezó a bajar a medida que los países de Europa se recuperaban, 35, 39, 47, 50, ¿no? Y América del Sur, más bien, representaba 11% en 1948, justo después de la Segunda Guerra, y actualmente solo 3,4%. ¿No? Asia, en cambio, representaba el 14%, y por el auge de China, que miren ustedes acá era 0,9, etcétera, y luego acá en la década del 2000 empieza a subir y actualmente es 14,8%. Y para entender un poco mejor con una perspectiva histórica muchísimo más larga, yo tengo este gráfico de la revista The Economist, ¿no? Cómo era la economía mundial a inicios de nuestra era, ¿no? En el siglo I. Y esto de acá era China y esto era la India. Y miren ustedes, Italia era más importante que, eh, en fin, los demás países, Francia, Inglaterra. Observen ustedes que en el siglo I no existía todavía, digamos, América no había sido, entre comillas, descubierta, ¿no? Esto es en el año 1000, esto es en el año 1500, por la época en que se descubrió América, 1600, hasta el siglo XIX, ¿no? China y la India eran muchísimo más importantes económicamente que Europa y que Estados Unidos. Aquí está Estados Unidos, es este, el oscuro. Esto era Estados Unidos. Entonces, es básicamente en el siglo XX, ¿no?, que Estados Unidos crece de manera significativa y se convierte en la primera potencia mundial, mientras que China y la India se empequeñecen, ¿no? Y luego ya en 2008 China se ha recuperado muy cerca de Estados Unidos. En la actualidad su PBI ya es más grande que el PBI de Estados Unidos. Aunque claro, China tiene 1,3, 1,4 billones o 1.000 millones de habitantes, ¿no? Entonces, en términos de PIB per cápita, todavía está lejos de Estados Unidos. Pero es cuestión de tiempo para que les alcance. Y esto es lo que yo les decía, ¿no? Que el Perú de 1950 a 1975, con baches acá y acá, creció mucho y llegó hasta 1975, esto es en el gobierno militar de Velasco Alvarado, y luego hay un periodo de crisis, pero observen ustedes que cada vez que se produce una caída hay un rebote, ¿no? Se produce una caída y un rebote. Solamente aquí, en los años, a fines de los 80, se produce esta caída ya en el gobierno de Fujimori, y el rebote, pues, es tremendamente lento, ¿no? Saben ustedes que aquí, por ejemplo, de mediados de los 90, hay un poco de crecimiento económico hasta 1995, cerca de la década del 2000, pero en el último tramo del gobierno de Fujimori había estancamiento. Y después otra vez hay crecimiento económico y recién en el 2005 alcanzamos el nivel del año 75. Ahora, claro, si observamos el crecimiento económico, hay un crecimiento aquí, ¿no? Esto es más o menos hasta 2016, ¿no? Y esa es la historia de la economía. Si comparamos al Perú con Argentina y Chile, por ejemplo, este azul es la media de América Latina y el Caribe. El celeste es Argentina, que observen ustedes, históricamente siempre fue el país más avanzado en América Latina, pero actualmente ha sido superado por Chile, ¿no? Chile siempre ha estado por encima del Perú, ¿no?
Y más o menos en la década del 2000, Chile supera a Argentina y nosotros seguimos siempre por debajo del promedio de América Latina. Si metemos a Corea en esa comparación, este es un gráfico distinto, esta es una escala logarítmica, pero vemos, aquí estaba en los 60, aquí estaba Argentina, por encima de Chile, ¿no? Por encima del Perú y, por supuesto, nosotros incluso por encima de Corea. Ahora Corea tuvo un proceso de industrialización. Miren ustedes qué tanto por debajo se encontraba. Y aquí más o menos en los 90 supera a Argentina. Por supuesto, está por encima de Chile también. Este es un tipo de gráfico con una escala logarítmica, ¿no? Aquí se ve ya con una escala normal. Este es Estados Unidos. Miren ustedes la brecha entre Estados Unidos en los años 60 y los países de América Latina y cómo esa brecha ha crecido, ¿no? Acá estamos nosotros, los países de América Latina, y acá está Estados Unidos. Este es Alemania, que en algún momento, en la década de los 90, supera incluso a Estados Unidos, pero después ha entrado en una crisis. Perdón, este es Japón, ¿no? Ha entrado en una crisis de estancamiento. Este es Alemania. Alemania acá también supera a Estados Unidos, realmente, pero luego, ¿no? Se ha mantenido estancado. Y este es Corea, ¿no? Corea que estaba por debajo de nosotros, que sale, y miren ustedes la enorme diferencia con nuestros países. Bueno, esta es la crisis del año 2008-2009, que afectó mucho la economía peruana. No voy a enfocarme en eso porque el tiempo nos está quedando corto. Actualmente vivimos un proceso de globalización. La cuenca del Pacífico se está convirtiendo en un nuevo eje del comercio mundial. Surgen nuevas potencias económicas. Hay una preocupación por el cambio climático y una mayor conciencia ambiental. Se ha vuelto a revalorar el rol del Estado en el proceso de desarrollo. Los procesos de urbanización se han acelerado y se ha producido la despoblación de las áreas rurales. Han resurgido partidos políticos nacionalistas y autoritarios en Europa. En Alemania, por ejemplo, en este momento van a haber elecciones dentro de poco y se piensa que el partido nazi no es exactamente el mismo partido de Hitler, pero un partido que sigue ese tipo de ideas podría ganar, ¿no? Igual en la última elección en Francia, el partido de ultraderecha también alcanzó una votación que nunca antes había logrado. Y, en fin, en otros países como Hungría, Polonia, etcétera, se cuestionan los valores democráticos occidentales, ¿no? Y esto que cuestiona los valores democráticos occidentales ahora también ha ocurrido en Estados Unidos con Donald Trump, ¿no? Esto plantea una serie de problemas, ¿no? Como vamos a ver. Ahí tenemos la guerra en Europa entre Ucrania y Rusia, en Oriente Medio, Israel y digamos, los palestinos. Asimismo, se intensifican las tensiones entre China y Taiwán. Hay una confrontación económica y comercial abierta entre Estados Unidos y China y resurge el proteccionismo en Estados Unidos. Donald Trump amenazando con ponerles 25% de aranceles, ¿no? Hasta Canadá, ¿no? Que es su socio, digamos, más cercano, y a otros 100% de aranceles. Las importaciones son claves para el desarrollo de los países. Son básicamente tres tipos de importaciones que nosotros podemos clasificar. Los bienes de capital, la maquinaria y equipo, que son indispensables para el crecimiento del PBI, porque las máquinas, ¿no? Los equipos que se utilizan para la producción son bienes de capital importados.
en cualquier industria, en cualquier fábrica, los bienes de capital tienden a ser importados. También importamos bienes de consumo, que son básicamente complementarios, pero también indispensables. Nosotros importamos desde leche, trigo, ¿no? Y otros alimentos, pero también medicinas y otros bienes que son bienes de consumo, ¿no? Y los bienes intermedios, que son insumos que se utilizan en la producción de otros bienes y que también son indispensables. El petróleo, por ejemplo, es indispensable. Importamos petróleo para producir combustibles, para producir electricidad. Importamos repuestos para las máquinas, latas para conservas de pescado y otras conservas, productos químicos para diversos procesos industriales y muchos otros bienes intermedios. Esto significa que el crecimiento económico de un país implica necesariamente que aumenten las importaciones. Y eso se ve claramente cuando se revisan las estadísticas del PBI. Aquí tenemos del 50 hasta el 2016 cuál ha sido la estructura de las importaciones. Básicamente, los insumos se han mantenido alrededor del 40% a lo largo del tiempo. Los bienes de consumo, como la cuarta parte, ¿no? En los años 70, que hubo un proceso de industrialización, las importaciones de bienes de consumo se redujeron significativamente, pero ahora con importaciones libres llegan al 25%. Y luego los bienes de capital que se mantienen alrededor del 30%. Esta es la estructura de las exportaciones, que en los años 50 eran principalmente agrícolas, ¿no? Y ahora son principalmente mineras, prácticamente el 60%. Los aranceles, es lo que escuchamos, dicen que Donald Trump está amenazando con tarifas a todo el mundo. Bueno, la traducción de tariffs no es tarifa, sino aranceles, ¿no? La tarifa es otra cosa, es lo que pagamos por el agua o por la electricidad. Pero los aranceles son un impuesto que pagan los productos importados. Y básicamente la aplicación de un arancel lo que hace es encarecer el producto importado. ¿Y quién paga los aranceles? Nosotros, los que consumimos el bien importado. Y muchas veces el bien importado puede ser petróleo, por ejemplo. Y entonces, ¿quién no usa petróleo? O sea, el petróleo está en todas las actividades productivas, porque todas utilizan energía, todas utilizan el transporte. Inicialmente, en la historia económica, los aranceles fueron un instrumento de recaudación fiscal. Los gobiernos lo utilizaban para obtener ingresos para financiar el gasto público. Pero con el tiempo, los aranceles se convirtieron en un instrumento para proteger la industria interna. Entonces, si en una época en Inglaterra, en el siglo XVIII, ellos producían trigo, pero también se importaba trigo. Entonces, para evitar que el trigo importado compitiera con el trigo nacional, siendo el trigo importado más barato, ellos le pusieron un impuesto al trigo y entonces el trigo de los ingleses podía ser más caro. Voy a poner este ejemplo. Si en realidad yo produzco el trigo a un costo de 10 soles la tonelada, pero el trigo importado cuesta 7 soles la tonelada, entonces lo que va a ocurrir es que no voy a producir tanto trigo. Muchos de los productores de trigo van a tener que dejar de producir trigo porque el trigo importado es más barato. Entonces, cuando le pongo un arancel, una tarifa, como dicen ahora, le pongo un arancel de, vamos a decir, del 50%. Entonces, si cuesta 7 soles, es 3.5. 7 más 3.5, 10.5. Por lo tanto, ahora el producto importado cuesta 10.5 y el producto nacional cuesta 10. Entonces, los productores internos ya no son retirados del mercado, pueden producir, pueden competir con el trigo importado a 10.5. Entonces, la finalidad de las tarifas de los aranceles es esencialmente proteger al productor interno. Pero quien paga ese arancel son los consumidores locales, porque
Podrían pagar 7 soles por el trigo importado y sin embargo ahora están pagando 10 soles por el trigo nacional, ¿no? En general, los países desarrollados son contrarios a la protección arancelaria y otro tipo de protección que se le llama paraarancelaria. Y por eso, ¿no? En los años 80, cuando vino la crisis, y particularmente en los 90 con el gobierno Fujimori, prácticamente nos obligaron a reducir los aranceles. En aquella época teníamos aranceles, en los años 70, teníamos aranceles altos, hasta el 150% en promedio, y actualmente los aranceles pues, son de 10%, quizá en algunos casos se les aplica un poco más, hasta 15%, pero tenemos aranceles muy bajos, ¿no? Entonces eso resultó de la condicionalidad que nos pusieron el Banco Mundial, el Fondo Monetario, nos dijeron, les presto plata, pero tienen que bajar los aranceles. Entonces los bajamos, los eliminamos prácticamente los aranceles. Y eso es porque se cree que los aranceles son contrarios, desfavorecen el libre comercio y por lo tanto los beneficios que se pueden obtener. De hecho, se creó la Organización Mundial de Comercio, la OMC, con el objeto de sancionar a los países que pretendan escapar de las reglas del libre comercio. Entonces, ahora es mucho más difícil adoptar medidas proteccionistas, aun cuando te encuentras en problemas. Ha-Joon Chang, que es un profesor de la Universidad de Cambridge en Inglaterra, sostiene que los países actualmente desarrollados no practicaron el libre comercio en su etapa inicial de desarrollo, sino que utilizaron medidas proteccionistas para promover sus industrias nacionales. Esto es porque hay este paradigma de que Estados Unidos e Inglaterra se desarrollaron con el libre comercio y él presenta evidencia que no es así, ¿no? Y los países que fueron proteccionistas fueron Gran Bretaña, Estados Unidos, Europa y también Japón, su país, su propio país, que es Corea del Sur y Taiwán. Con la única excepción, dice Ha-Joon Chang, de Holanda y Suiza en el siglo XVIII, que eran los países más avanzados tecnológicamente y que por lo tanto no necesitaban protección, porque ellos eran los que podían producir más barato que todos los demás. Entonces, Ha-Joon Chang sostiene que el proteccionismo puede ser útil para el desarrollo económico, lo que es contrario a lo que sostienen los economistas neoliberales. Hay otras medidas pararancelarias de protección como subsidios a la exportación, reducción arancelaria de los insumos, o sea, aranceles diferenciados, derechos de monopolio, créditos dirigidos, créditos baratos, la inversión en innovación y desarrollo y la capacitación, otras ayudas, ¿no? Un problema que señala Ha-Joon Chang es que la brecha de productividad entre los países ricos y pobres ahora es mucho mayor que hace 2 siglos, por lo que la protección requerida tiene que ser mucho mayor. También él señala, observa, que en la década del 60 hasta el 80 los países pobres crecieron más con protección que sin la protección en las 2 décadas siguientes. En los últimos 30 años el Perú ha logrado expansión importante de su comercio internacional, pero el tipo de productos que exportamos no ha variado significativamente. Esto nos plantea la pregunta de si estamos yendo por el buen camino. Acá tenemos la exportación total, que es el azul, va por arriba, y luego productos tradicionales y no tradicionales. Los productos tradicionales son como el 70% y los productos no tradicionales han aumentado hasta como el 30%. Pero aún así, dentro de los productos tradicionales, lo principal son los productos mineros, que es esta línea morada, y en los productos no tradicionales son agropecuarios. Lo que significa que seguimos este patrón exportador de materias primas. ¿Esto tiene futuro? Bueno, el tiempo está ganando. Lo que ha intentado el Perú es incrementar su comercio con los países desarrollados, firmando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y buscando Tratado de Libre Comercio con nuestros principales socios comerciales, con Japón, con Corea, con la Unión Europea, con China, etc.
Y estos tienen por objeto liberalizar el comercio entre los países participantes, eliminando barreras arancelarias y pararancelarias. Danny Rodrik, que es profesor de la Universidad de Harvard, ha observado en un artículo que los acuerdos de comercio actuales van mucho más allá de las restricciones comerciales en la frontera y que cubren estándares regulatorios, normas sanitarias y de seguridad, inversión, banca y finanza, propiedad intelectual, trabajo, ambiente y muchos otros asuntos. Básicamente lo que él muestra es que cuando uno ve el contenido de los tratados de libre comercio, sobre comercio es poquito y la mayor parte son otras cosas. Lo que significa que en realidad esas otras cosas es lo que le interesa a los países ricos. En el TLC del Perú con Estados Unidos eso es muy notorio, ¿no? A ellos les interesa asegurar la libertad de invertir donde les parezca, de remitir sus ganancias a su país sin restricciones, de proteger sus patentes, entre otras cosas, ¿no? En ese sentido, la visión sobre los TLC es controvertida. Este video que les he puesto acá, los voy a invitar a que lo vean. Ya se me está acabando el tiempo. Y lo que van a ver ahí es que Eduardo Ferreiros, que fue precisamente el ministro de Comercio Exterior y Turismo, y que él negoció los tratados de libre comercio varios, él señala el objetivo del Perú de ampliar sus mercados para nuestra producción exportable, pero no solamente eso, ¿no? Lo que él dice también en este video es que eso era una forma de poner un candado a que no viniera después otro gobierno e hiciera cambios y que adoptara, por ejemplo, políticas de protección, que como dice Jaime Chang, ¿no? Podrían ser necesarias en ciertos casos para el proceso de industrialización. Y finalmente, la cuarta revolución industrial, ya sabemos en qué consiste, ¿no? Digamos, se caracteriza por el acceso a Internet y dispositivos tecnológicos por parte de los usuarios, la digitalización de la industria, el comercio y los servicios, ¿no? Y esto permite el desarrollo de la competitividad de las empresas que pueden incorporarlo, ¿no? Donde además no solo las empresas se manejan digitalmente, sino también el público, consumidor. Entonces, uno de los componentes centrales de la cuarta revolución industrial es la inteligencia artificial y el machine learning, lo que abre nuevas posibilidades para el desarrollo del ser humano mediante el uso de las máquinas, aunque también se han planteado riesgos significativos para la especie humana, ¿no? Las caricaturas acá muestran cuál es la preocupación, ¿no? Que las máquinas terminen dominándonos a nosotros. Y esto no es un problema trivial, no es un asunto trivial. Los que han desarrollado, uno de los principales desarrolladores de la inteligencia artificial, han planteado este riesgo por el descontrol en la forma como se concibe este tipo de tecnología. Los riesgos, por supuesto, son mayores para los países en vías de desarrollo, debido a que tenemos debilidades institucionales para establecer las regulaciones adecuadas, la gran desigualdad del ingreso, somos extremadamente pobres, y los grandes desequilibrios estructurales que padecemos. Lo que plantea interrogantes sobre si la IR4, la cuarta revolución industrial, será favorable o desfavorable para el comercio internacional. Y hay distintas maneras como esto se puede utilizar en el comercio internacional, por ejemplo, para predecir las tendencias de los mercados, los precios, la demanda, los riesgos financieros, políticos y económicos de países que son muy distantes y los cuales conocemos muy poco. Esto también permite obtener información para las negociaciones internacionales, permite el uso de chatbots para interactuar con clientes internacionales en diversos idiomas y 24 horas por 7 días a la semana, resolviendo problemas de manera muy rápida. También se puede utilizar para optimizar los precios, la logística y las rutas de transporte, para optimizar procesos y detectar fraudes, para actualizar las normas cambiantes, permite facilitar el control de las normas que van cambiando los países de clientes y que luego nos pueden sorprender cuando queremos venderles algo, y permite la traducción y localización automática de documentos. Entonces, para terminar, concluyendo, el momento actual es de una gran incertidumbre económica, política y militar a nivel mundial. La actuación de Estados Unidos como potencia imperial genera tensiones graves en las relaciones internacionales y podría dar lugar al agravamiento de los conflictos y tensiones existentes. Paradójicamente, podría ocurrir un acuerdo para terminar la guerra Rusia-Ucrania, esto no lo sabemos, pero las tensiones y enfrentamientos en Oriente Medio seguramente continuarán. Las políticas proteccionistas del gobierno de Trump podrían afectar al comercio mundial,
porque todos los países van a tratar de tomar medidas, ¿no? Similares a las de Trump, y eso afectaría al comercio mundial. El Perú deberá decidir entre mantener el TLC con Estados Unidos en condiciones menos favorables o buscar otras alternativas. O sea, si Estados Unidos no va a poner aranceles del 25% o más, la pregunta es si nosotros vamos a aceptar eso y continuamos con el TLC. Ya estamos viendo que, según el gobierno actual de Estados Unidos, no tiene que respetar el TLC que tiene con México y con Canadá. Por otra parte, el proteccionismo de Estados Unidos podría afectar el enorme potencial que se ha creado a partir del funcionamiento del puerto de Chancay, ¿no? Han planteado que se les pongan aranceles también a cualquier producto que sea exportado a través del puerto de Chancay, ¿no? Muchas gracias. Si tienen preguntas, yo tengo, eso depende de los organizadores, yo puedo seguir respondiendo algunas preguntas. Muchas gracias. Adelante con los organizadores. Doctor William, una preguntita. Por favor, ¿me escucha? Sí. Ya. ¿Qué le falta al Perú para empezar a ser un país industrializado? Lo que le falta a cualquier persona tiene que proponérselo. Es decir, en los últimos 30 años, y esto es una cuestión que viene ¿no? de esta corriente internacional, lo que se llama el neoliberalismo, hemos abandonado la idea de que debemos industrializarnos. Y se ha pensado que no importa, hay que exportar espárragos, hay que importar arándanos, paltas, etcétera, y así vamos a lograr el desarrollo. Y por supuesto que un país como el Perú tiene que exportar todo lo que pueda. Está bien que exportemos arándanos, no tengo en contra de los arándanos, además son ricos, ni las paltas ni los espárragos, ¿no? Está muy bien que exportemos todo lo que se pueda, pero necesitamos una estrategia para industrializarnos y más bien todo lo que podamos exportar, incluyendo los productos mineros, ¿no? Deben generar recursos para que se inviertan en procesos de industrialización. Entonces hay que crear acá una clase empresarial interesada en el sector industrial, porque el desarrollo no lo va a hacer el Estado, el desarrollo lo tiene que hacer el sector privado, pero se necesita una estrategia. Es decir, los países que han logrado su desarrollo, y eso lo muestra este economista coreano, ¿no? También, bueno, ahora hay muchos economistas a nivel internacional, se han generado una nueva corriente en favor del proceso de industrialización, incluyendo a Joseph Stiglitz, que es Premio Nobel de Economía, ¿no? Danny Rodríguez de la Universidad de Harvard, Haiyun Chang, lo que sostienen es que el gobierno tiene que interesarse en el desarrollo y tiene que generar una estrategia y tratar de incorporar a los inversionistas privados en esa estrategia para poco a poco ir generando desarrollo. Pero si no nos proponemos, ¿cómo nos vamos a desarrollar? ¿Cómo vamos a lograr industrialización si no nos proponemos? Eso no va a venir espontáneamente. En ninguna parte se ha conseguido espontáneamente, según lo que demuestra el análisis histórico de Haiyun Chang. Gracias, profesor. Ok. Ok, entonces yo les agradezco, sí que no hay preguntas. Muchas gracias, profesor. Profesor, buenas noches, disculpe la interrupción. Buenas noches. Buenas noches. Quería, en su experiencia, que me recomiende qué cursos debo llevar, ¿no? ¿Qué formación debo tener? Si bien es cierto, bueno, puedo tener la formación de abogado, pero ¿qué más debo tener para ser, bueno, convertirme en un especialista en la materia, ¿no? Porque el comercio exterior yo lo estoy viendo a futuro como, bueno, hablando francamente, como gran rentabilidad. Entonces, ¿qué usted me recomendaría para yo empezar ya a estudiar, a practicar en ello, ¿no? Quedo atento a su respuesta. A ver, yo creo que si lo que te interesan son los negocios, deberías estudiar administración de empresas, ¿no? Hay carreras como negocios internacionales, ¿no? Que es un poco más especializado, pero en rigor, eh, si tú estudias cualquier carrera como derecho, por ejemplo, o economía, yo soy economista,
o ingeniería. Por ejemplo, tengo un hijo que estudió ingeniería industrial y al terminar su carrera, si les interesan los negocios, deberían hacer un MBA, ¿no? Un Master of Business Administration, Máster en Administración de Empresas. Y entonces con eso pueden trabajar en negocios. Es decir, pueden estudiar cualquier carrera, ¿no? Conozco ingenieros agrónomos, ¿no? Ingenieros industriales, en fin, profesionales de distintas especialidades que al terminar su carrera, abogados también, han hecho un MBA, un Master of Business Administration, y están listos para trabajar en los negocios. Es lo que se hace además en los países desarrollados, ¿no? Ok. Gracias, profesor. Muy amable. Voy a buscar la carrera, ¿no? De administración de empresas. Gracias. Ujú. Doctor, buenas noches. Quería hacerle una pregunta. Adelante. ¿Qué cursos recomienda si deseo especializarme en el comercio exterior? A ver, otra vez, ¿no? Es conveniente estudiar una carrera universitaria. Si específicamente lo que le interesa el comercio internacional, existen carreras de negocios internacionales, por ejemplo, en la Universidad de Lima. ¿Mm? Entonces, eso es recomendable. Pero como dije, si ustedes ya han hecho unos estudios en alguna carrera o ya están estudiando en alguna carrera, terminen lo que han empezado, ¿no? Si están estudiando Derecho, terminen Derecho. Si han empezado con ingeniería o con cualquier otra, con economía, terminen su carrera y luego hagan un MBA, ¿no? Un máster en Administración de Empresas. Hay varias universidades nacionales, las cuales dan ese tipo de maestría. La Universidad de San Marcos, yo soy director de posgrado en la Universidad de San Marcos, también tenemos un máster en negocios y también pueden estudiar en el extranjero. Si les interesa específicamente el comercio internacional, sería muy recomendable que traten de buscar que estudiar fuera del Perú, en particular en un país de habla inglesa o en un país de habla china. Ahora China es la primera potencia comercial mundial, ha superado a Estados Unidos. Todavía no en ingreso per cápita, pero es cuestión de tiempo. Gracias, Hay que doctor. aprender un idioma extranjero. Ok. Profesor, en su experiencia también, ¿de qué modo sacarle el máximo provecho al puerto de Chancay, ¿no? Porque si bien es cierto está en nuestro país, ¿cómo no obtener la mayor rentabilidad de ello? Bueno, tiene un potencial enorme, ¿no? Porque la función esencial de un puerto es comercial, pero en parte del potencial es que alrededor del puerto de Shanghái se pueden desarrollar un montón de actividades productivas y utilizar el puerto para exportar, y particularmente para la industrialización, ¿verdad? Porque, claro, o sea, si solamente seguimos pensando en arándanos, en espárragos, una alimentación muy importante es la tierra agrícola, ¿no? Y prácticamente toda la tierra agrícola de que disponemos con el agua está siendo utilizada, excepto quizás en la selva, pero la selva está muy lejos y el transporte para llegar a la costa y transportarlo va a ser muy caro. Pero esa limitación no existe para las actividades industriales. Las actividades industriales no necesitan tierra más que para hacer las fábricas y hacer los centros de producción. Se podría hacer, por ejemplo, ahí una zona económica especial, ¿no? Esa es una estrategia que usaron los países como Japón, Corea, Taiwán, zonas económicas especiales, y sigue siendo utilizada por otros países, Singapur, ¿no? Hong Kong mismo, es un país tan pequeño que prácticamente todo el país era una zona económica especial. Y entonces con eso se les otorga incentivos a inversionistas extranjeros para que desarrollen actividades industriales, pero al mismo tiempo se les pone condiciones para que los insumos que utilizan en esa producción que va a hacer para exportar
tengan un componente nacional. Por ejemplo, los coreanos le ponían una meta primero de 20% de insumos nacionales y después en 7 años debía llegar al 40%. Y después en 7 años más debería llegar al 60%. Y eso permitía entonces que se desarrollen otros negocios alrededor. Y mayormente esos negocios ya eran negocios de nacionales. Y así como se logra el desarrollo industrial. Acá nosotros tenemos las empresas mineras, por ejemplo. Es una bendición que tengamos recursos mineros, ¿no? Pero las empresas vienen y hacen enormes ganancias. ¿Por qué el país no les puede poner condiciones? Ustedes utilicen insumos nacionales, ¿no? Como hacían los coreanos. En los primeros 10 años, 20%, en otros 10 años, 40%. Y eso va a permitir que se desarrollen otras actividades industriales donde los que emprenden ahí van a ser peruanos, empresarios peruanos, ¿no? Pero otra vez, eso requiere una estrategia. Si no hay estrategia, si no nos proponemos lograr algo, ¿cómo vamos a llegar ahí? Tenemos que proponernos. Doctor, una consulta, buenas noches. Buenas noches. Sí, doctor, mire, sería conveniente para un asesoramiento en Singapur hacer la empresa en Perú o crear la empresa en Singapur, porque actualmente tenemos una empresa donde se hace el asesoramiento directamente allá a Singapur, pero como Singapur está clasificado como paraíso fiscal, Ujú. que no tenemos ventajas. Entonces me pregunto, ¿será factible crear la empresa ya? Bueno, no conozco mucho sobre Singapur, pero eso es una cuestión de hacer lo que los economistas hacen, ¿no? Que es determinar cuánto les va a costar abrir la empresa ya, mantenerla, y cuáles son los ingresos que van a obtener. Siempre que los ingresos sean mayores que los costos, entonces les conviene. Y lógicamente eso se tiene que comparar con la opción de tener la empresa aquí en el Perú. Y yo pensaría que hay que ser arriesgado, ¿no? Solamente gana el que arriesga, ¿no? Y por eso los empresarios son emprendedores. Entonces, pero lógicamente tampoco hay que tirarse a una piscina sin agua, ¿no? Entonces hay que hacer un análisis de cuáles son los beneficios que se van a obtener y cuáles son los costos. Seguramente no es tan fácil, seguramente no será exacto, pero les dará una buena idea, ¿no? De qué les conviene más. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a todos. Creo que ya nos hemos pasado de largo. Los organizadores creo que podrían ya cerrar la Muchas reunión. gracias, doctor. Darle el más cordial saludo y agradecimiento por su participación en esta sesión. Estimados amigos, también muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la clase del día de mañana para poder continuar con nuestra clase. Nos vemos y muy buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Profesor.